Arequipa existe un acuerdo regional que es el 05-2013 de fecha 22 de enero de 2013 y no solamente, presidente, en Arequipa, tenemos también la región de Moquegua y la región Tacna, y tengo aquí en mi mano, presidente, los acuerdos de consejos regionales que a la letra dice: acuerda declarar el respaldo irrestricto al Consejo Regional de Arequipa al Decreto Supremo 05-2012 produce aprobado por el Ministerio de Producción y publicado el 25 de agosto. Ratificar el acuerdo regional en concordancia con el Decreto Supremo 017-92P y exhorta también al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio en la elaboración y disposición de normas complementarias, presidente. También el acuerdo del Consejo Regional de Tacna emite, artículo primero, emitir pronunciamiento de respaldo al Decreto Supremo 05-2012, en el cual modifica el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso de anchoveta y anchoveta blanca. Establecen zonas de reserva para consumo humano directo y régimen excepcional emitido por el Ministerio de la Producción. Entonces, presidente, vemos que no solamente la norma, sino también tenemos a través de estos acuerdos regionales la aprobación en lo que viene haciendo la ministra en este ordenamiento necesario, presidente. Mucho se ha cuestionado, presidente, si el Ministerio de la Producción tiene las facultades para crear las zonas de pesca y definir la magnitud del esfuerzo de pesca en cada zona, es decir, establecer qué tipo de embarcaciones puede transitar. Es decir, ¿tiene o no produce facultad para crear las zonas de pesca y establecer esta magnitud, presidente? Sí las tiene, porque los artículos 11 y 12, presidente, de la Ley General de Pesca, la Ley 25.977, establece esta facultad, presidente, al Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de Producción, que dice claramente: según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, se establecerá el sistema de ordenamiento que concilie el primer principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros, presidente. Yo creo que en base a esto y el artículo 12, que también nos habla sobre la magnitud del esfuerzo de las pescas, las zonas prohibidas y de reserva, yo creo que esa es la palabra clave, presidente, por la cual hay que diferenciar. ¿Y tiene o no produce la facultad de categorizar embarcaciones que antes eran artesanales como de menor escala? Sí, y desde el 2001, presidente, ya se distingue entre artesanales y menor escala. Entonces, presidente, esta normatividad de este sector distingue desde el 2001 la categoría de menor escala y la diferencia, presidente, de la pesca artesanal, y los gobiernos regionales solo tienen competencia sobre la gestión de la pesca artesanal. Gracias, presidente. Congresista Octavio Salazar. Congresista Octavio Salazar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a la señora ministra, a los señores congresistas. Si bien es cierto, presidente, la pesca siempre debe avanzar en términos importantes para el consumo humano. Eso tiene que ser el objetivo principal de un Estado. Pero también es verdad, presidente, que debemos nosotros avanzar hacia poder lograr ese objetivo importante, porque la alimentación en base a pescado para ninguno es novedad de la calidad que esto transmite a los seres humanos. La señora ministra ha manifestado que la dación del Decreto Supremo, el 005, está orientado a incentivar el consumo humano directo de pescado, en especial de anchoveta, para todas las mesas populares. Pero ¿cuál es el caso, señora ministra? Por su intermedio, señor presidente. Por ejemplo, tenemos en el puerto San Andrés, en Pisco, tenemos aproximadamente 150 embarcaciones, artesanales por supuesto, de 10 toneladas cada una de ellas, lo que sumaría un total en sus bodegas de 1.500 toneladas cuando salen de pesca. Para poder refrigerar este pescado se requiere 750 toneladas
de hielo. Reitero, 750 toneladas de hielo. En San Andrés existen 2 plantas productoras de hielo, que sumadas se están haciendo, una de ellas 30 toneladas y la otra 12 toneladas, en total 42 toneladas. El requerimiento es 1500, pero se produce 42 toneladas. Es decir, con el hielo que se produce en San Andrés se satisface la demanda en 5.2%. Y la gran pregunta es, ¿se está cumpliendo esto? Obviamente que no, porque no tienen las facilidades los pescadores para poder lograr este tema. Y ahí está el imponderable. Primero, para dar un paso trascendental en este caso, tenemos pues que hay que vestir las cosas, hay que dar las facilidades, hay que promover que existan más productoras de hielo a lo largo de todo el litoral nacional. Por favor, tiempo para que culmine. Gracias, señor presidente. Este es un ejemplo claro y sencillo de que en este proyecto se han puesto adelante las carretas y después los caballos. Creo yo, podrá tener buena intención, pero este es un tema que tiene que revisarse, señor presidente, porque si no, no se cumple. Es letra muerta. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Josué Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me pide interrupción la congresista Natalie y el congresista Juan Pari, si fuera tan amable. Congresista, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, congresista Josué Gutiérrez, muchísimas gracias, presidente. De verdad, hay que saludar la valentía de la ministra de Producción. Qué digna representante de la mujer peruana tenemos para haber enfrentado tal arremetida como lo hemos visto. Presidente, yo quiero dar a conocer a los parlamentarios que hay una carta que reitera el respaldo al ordenamiento de la pesquería nacional y regional. Una carta que la suscriben las asociaciones de pescadores artesanales, los empresarios pesqueros de consumo humano directo, la Asociación de Productores y Exportadores Pesqueros del Sur, los armadores pesqueros artesanales y de menor escala, así como la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna. También el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Tacna, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, con su Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera, también la Asociación de Ingenieros Pesqueros y también el Gobierno Regional de Tacna y demás. Desde la heroica ciudad donde nace y se vive la patria, reiterar nuestro respaldo al ordenamiento pesquero y al decreto. Tiempo, por favor, para que culmine. Gracias, presidente. Respaldan esta medida adoptada por Produce. También saludan la firmeza en la decisión asumida por el presidente de la República y exhortan al Pleno, al Legislativo Nacional, no dejarse sorprender por pretextos infundados, con propuestas absurdas y contrarias a la política pesquera nacional y regional. Presidente, no solamente es este pronunciamiento, también en diferentes reuniones con los pescadores artesanales de mi región, de Morrosama, de Vilavila, de las diferentes caletas. Así es el trabajo que tenemos que hacer para traer su voz aquí en este Parlamento y felicitar y saludar por esta medida, y Tacna está con esta medida, presidente. Gracias. Eso no. Congresista Juan Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Afirmo lo que ha dicho mi colega Natalie Condori, porque somos de Tacna, y al final de cuentas nadie va a venir a hablar aquí a nombre de Tacna sin estar en la misma zona. ¿Y qué piensan los pescadores artesanales? Pero yo quiero referirme a otro elemento que sí es sumamente preocupante. Cuando empezamos a buscar datos e información, ¿cuánto aporta
al PBI del sector pesca en este momento y cuánto ha venido aportando a través de la historia del sector pesca. 0.4% del PBI, 822 millones a precios constantes, 1994. Esa es la realidad del sector pesca. ¿Y qué significa eso? Significa que un recurso tan importante no ha sido bien trabajado a través de la historia de nuestra patria. Lamentablemente se ha considerado el recurso pesca como un recurso extractivo renovable y no se ha invertido y no se ha pensado en el país. Hay que pensar en lo siguiente: ¿por qué no? Por favor, para que culmine. Tiempo. El gobierno, nuestro gobierno, no está contra la inversión privada, al contrario, la inversión privada pero responsable, que apueste por el país, que haga que este PBI crezca, que haga pesca de altura, que desarrolle tecnología y que no esté pensando solamente en una industria extractiva, solamente renovable. Eso es eminentemente conservador. Los empresarios modernos y progresistas invierten y desarrollan economías en el país. Y este dato del 0.4% es histórico. Así se ha mantenido constantemente por décadas y décadas y décadas. 0.4, 0.5, ahí ha sido más o menos cómo ha estado moviéndose los porcentajes. Y hay que ponernos a reflexionar sobre esto. Hay que trabajar por el sector pesca. Es importante hacer una política de ordenamiento. Es importante considerar dónde está nuestro potencial y cómo hay que explotarlo en el país ordenadamente, pensando en el pueblo peruano, pensando en el consumo de la ama de casa, pensando en el trabajo del pescador artesano. Congresista José Gutiérrez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo por su intermedio a la ministra Tribeño, que merece todo nuestro respaldo, reconocimiento y, por qué no decir, el mayor de los deseos para asumir su defensa, porque es asumir la defensa del país. Presidente, qué duda cabe, el sector de la pesca es un sector que tiene bien definido sus momentos o sus estadios con relación a la norma de la cual se valía. En la década de los 50, 60, señor presidente, la economía en la extracción de la pesca no tenía ningún control. En los 70 y 80 empieza una economía planificada, empezando a ver el recurso hídrico, que es un recurso marino para todos los peruanos. El liberalismo de la década de los 90 priorizó el consumo humano indirecto, es decir, la preponderancia y la relevancia no al consumo de los desnutridos del país, sino todo lo contrario, la prioridad para la pesca en su gran dimensión. Hoy, señor, después de un año, podemos decir que hemos dado un salto cualitativo y debemos felicitarnos todos, porque este salto cualitativo, señor presidente, pondera dos temas. Primero, el consumo humano directo como orden prioritario, porque no es posible entender que siendo un país pesquero tengamos indicadores altos de desnutrición. Ancash, uno de los departamentos que tiene una gran proporción en el litoral peruano, con un alto índice de desnutrición. Y por qué no decir, toda la zona andina del Perú en esas mismas circunstancias, teniendo los recursos para poder combatir la desnutrición. Eso sí se llama sensibilidad social, presidente, cuando uno asume para sí la mirada hacia los más desposeídos del Perú. Por eso es que rechazamos el intento de censura de quienes lucraron parte de esos recursos en su campaña. Ahora me doy cuenta, como nadie fiscalizaba, nadie veía ese sector, entonces los mayores recursos económicos estaban destinados probablemente para financiar a los políticos y asumir a través de ellos la defensa de quienes prácticamente han depredado nuestro mar peruano, que es de los 30 millones de peruanos y no de 8 personas.
Consecuentemente, señor presidente, asumimos con coraje este reto, porque sabemos que existe la moral, esa reserva que nos garantiza que estamos en el rumbo correcto. Y exhortamos, señor, a que la Sociedad Nacional de Industria colabore, porque nosotros también queremos colaborar con ellos, pero en condiciones favorables a las grandes mayorías. Sí queremos alentar la inversión privada. Creemos firmemente que ese es el camino correcto para hacer sostenido el crecimiento del país. Pero eso no significa, señor, ir contra nuestros principios, traicionar a nuestro pueblo, que eso sería lo más grave. Por eso es que no hay doble moral ni doble discurso. Por eso es que nosotros en esta noche queremos decir también 364 millones que deja el impuesto a la renta en el año, o que dejó él en el año 2012 por concepto de pesca. 195 millones que el Estado peruano ha tenido que devolver por concepto de IGB. Pregunta, ¿será real? Tiempo, por favor. ¿Será real? ¿Serán sinceras esas cifras? ¿O tenemos que exhortar desde esta curul a la representante de la SUNAT para que trabaje de la mano con los ministros y pueda asumir con entereza la responsabilidad de cuidar el patrimonio de todos los peruanos? Dicen que hemos pescado menos. Dicen que estamos en desmedro de la industria. Falso. Las cifras son engañosas, señor presidente. Por eso repito, hay que exhortar a las autoridades de recaudación tributaria para que asuman, señor, esa responsabilidad firme de trabajar con el sector y poder verificar esas cifras si son exactas o no. Presidente, nos llama el deber de poder asumir la defensa de este decreto supremo, porque además esa defensa está avanzada sobre la base social que lo han expresado los presidentes regionales del país. Tiempo, por favor, para que culmine. Firme, señor presidente, en la posición de defensa de los sagrados intereses de los peruanos y no de unos cuantos. Este Parlamento, señor, va a dar el ejemplo al país de unidad. Despojémonos de nuestros intereses personales para asumir juntos un porvenir mejor. Gracias, señor presidente, y felicitaciones, ministra, todo nuestro respaldo y hacia adelante. Congresista Manuel Damer, tiene usted la palabra. Señor presidente, señora ministra, creo que ha sido muy interesante esta interpelación porque ha permitido que el país se informe más exactamente de lo que está ocurriendo con un sector estratégico y fundamental. Y me alegra mucho de que la ministra no se parezca a aquel ministro que hace unas décadas estuvo en esta sala cuestionado e interpelado, que un poco en broma le decíamos en esa época que él creía que la caballa era la yegua del caballo. La ministra sí conoce de pesquería y su equipo conoce de pesquería, y creo que esta interpelación ha permitido demostrarlo. Pero tengo la sensación de que la ministra está sola en el gobierno respecto a la pesquería, porque los problemas de la pesquería son varios y no se están tocando integralmente, y sin el apoyo del conjunto del gobierno y del país no se van a poder resolver. Uno es el problema que se ha tocado ampliamente, que es que hay un trabajo activo de extracción y de producción de harina de pescado que se exporta y que dentro de poco va a ser inclusive posiblemente de empresas internacionales, no peruanas. Ese es un problema. El otro tema fundamental es que hay una pesca de altura, la pota y otros que van al mercado mundial, que es tan importante como la pesca de harina de pescado, como la producción de harina de pescado. Y el otro es esa pesca informal que va destruyendo la pesca. Son tres problemas distintos, pero vinculados. Y solamente hay una política del gobierno que está poniendo en actividad. Faltan las otras políticas. Se requiere, por ejemplo, que es indispensable recuperar vía que paguen impuestos los exportadores de harina de pescado, que paguen impuestos. Y con esos impuestos es que se puede hacer una cadena de frío para alimentar al pueblo peruano. Si no,
el pescado que estamos comiendo en el Perú es la tilapia que viene de Vietnam, o es el pescado que viene de Chile y que Arranza administra para vender en Lima y en otras partes del país. Si no hay una cadena de frío efectiva, que solamente se puede hacer si empresarios nacionales y el Estado colaboran para construirla, si no, no va a haber cadena de frío, no es una autoilusión. Y para hacer eso se requiere un apoyo del Estado, del gobierno y del conjunto de las fuerzas políticas del país. Igualmente la exportación, lo que sale de la pota, que es un gran alimento mundial, pues se va por ahí, se va. ¿Cuánto se paga efectivamente? Estoy seguro que los análisis específicos, como se hacen respecto a la línea de pescado, se hacen respecto a esas embarcaciones internacionales y nos daremos cuenta de lo que estamos perdiendo como peruanos. Igualmente pasa con esa depredación informal que asola. Uno va por cualquier playa del Perú y ve que cerca nomás hay unas lanchas que están sacando y hay sistemas de extracción del pescado en las costas que están destruyendo seriamente el hábitat marino de la zona marino costera del Perú. Y sobre eso hay un poco de silencio, hay un poco de ambigüedad, no hay instrumentos efectivos de control. Algunos gobiernos regionales quieren hacer sus planes de zonas marino costeras, pero no quedan en el papel. Tiempo, por favor. Para terminar, medio minuto, señor presidente. Tiempo. Entonces termino simplemente deseando de que a la ministra, con esa buena voluntad que hoy día ha sido ratificada, no se quede sola. Ojalá que el Perú en su conjunto y en particular el gobierno, frente a las cosas que se han dicho, no deje reformas incumplidas, no deje reformas guardadas en la mochila, sino cumpla las responsabilidades con el país. Congresista Justiniano Apaza, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, en primer lugar, quiero hacer llegar mi profunda felicitación a nuestra ministra, presente esta noche, y por qué no decir todo el día, por su claridad y por su franqueza más que todo, porque en el mensaje, señor, hemos podido captar que hay más que todo lealtad, firmeza y una lealtad hacia el pueblo peruano y no un mensaje de entreguismo como nos tenían acostumbrados algunos, reitero, algunos vendepatrias en el país. En ese sentido, señor, deseo que me permita otorgar la interrupción a dos colegas, a Nicama y nuestro colega Delgado. Congresista Nicama, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colega. Señor presidente, tan solo para aclarar algunos temas que no puedo dejar pasar como ingeniera pesquera, conocedora de este tema y justamente docente enseñando lo que es producir harina en la universidad, 29 años. Señor presidente, no voy a dejar mentir al congresista Sarmiento, donde dice que la mayor rentabilidad la da en la embarcación pesquera. No. Con respecto a la extracción y a la producción de harina, tenemos una diferencia por venta de $1.520 por producir una tonelada de harina, considerando tan solo el precio versus compra materia prima y producir la harina, venderla a $2.000 la tonelada. Por solamente una tonelada de harina, $1.520 por una tonelada de harina. Esa es la diferencia. Sacaba la cuenta en antes, si producimos a ese costo en un día, $7.296.000 por 24 horas de producción. La empresa cuando empieza a funcionar, y empieza a funcionar día y noche, eso ganaría en un solo día, $7.296.000. Si sacamos la cuenta por 10 días, son $70.296.000 en 10 días, una empresa. Tiempo, por favor.
Muchas gracias, presidente. Hablando de lo que significa las embarcaciones con respecto a nuestro colega del frente, que comunicó que una embarcación en Pisco, San Andrés, yo soy pisqueña, las embarcaciones artesanales son de 5 toneladas, no de 10 toneladas. Y la mayor parte son marisqueras, señor presidente, no son pesqueras. La pesca artesanal ha bajado hay muy poca cantidad, por lo tanto no se puede estimar las toneladas que indica. Tan solo para poder aclarar. Ahora, respecto a lo que significa la pesca que bajó en el 1982 y causa de esta una incomodidad por lo cual no produjo y le echa la culpa a que no se permitió la pesca. No, eso es mentira, señor presidente. En 1982 se produjo el fenómeno del Niño, pero sí el ecosistema da oportunidad para que la pesquería se adapte, y en eso incursionó los criaderos de concha de abanico, que sí impulsó la economía a mayor escala, porque los fondos que dieron al fisco se veían y se pudo declarar un incremento de rentabilidad mucho mayor a lo que... Por favor, culmine. Gracias, presidente. Mucho mayor a lo que generaba la harina de pescado, y ahora comprendemos por qué. Porque muchas dejaban de declarar la realidad, lo que verdaderamente se extraía. Y para mí sí era fácil. Iba a una empresa y veía las rumas de costales de harina de pescado y podía deducir la cantidad de pesca que había comprado. Entonces fácilmente se multiplica por 4 la cantidad de toneladas estimadas. Cada bolsa tiene 50 kilos. La cantidad estimada, y ya podía saber cuánto fue de pesca comprada, y podíamos poder cobrar a través del IGB lo que podría aportar una pesquera en extracción y lo que también la empresa harinera podía pagar por sus impuestos para exportar esa cantidad de harina. Señor presidente, también aprovecho la oportunidad de poder hacerle un pedido a nuestra ministra. Creo que es oportuna esta reunión, que creo que vamos a ganar todos con esta reunión. Por favor, culmine. Gracias, presidente. Es muy importante el pedido que le voy a hacer, porque la experiencia nos ha dicho cómo es que aportó el sector pesquero en lo que ya no es harina, sino en lo que es congelado de conchas de abanico en su oportunidad del 82. Pedirle a la ministra se reconstruya el complejo pesquero La Puntilla, que desde el momento del terremoto 2007 está en esa precaria condición y que aportó mucho en mano de obra, en congelado y en exportaciones. Y no había hambre, no había pobreza, y todo el país creo que se concentró a trabajar 3.000 manos de obra de gente que no sabía leer ni escribir, muchos ingenieros, mucha gente de todo, inclusive las exportaciones. Todo ello generó una cadena económica que aportó al país, más que todo mano de obra y al fisco nacional. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Pasa. Me pidió una intervención también el colega Delgado, señor presidente, con su anuencia. Congresista Delgado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. La razón de este decreto es ordenar la pesca para privilegiar, primero, la preservación del recurso y, segundo, favorecer la pesca para el consumo humano. Pero quienes se oponen a esto sostienen que la industria y la gran industria genera grandes ingresos para el Estado en impuestos y todo. Yo quiero precisar algunas cifras aquí para desvirtuar esto. En primer lugar, he señalado de que lo que aporta la pesca por derechos de pesca son apenas 17 millones de dólares el año 2012, cuando han tenido 2.292 millones de dólares de ingresos por exportación de harina y aceite de pescado. ¿Sí? Ni el 1%. Y se ha dicho entonces que el impuesto a la renta y que el IGB. Muy bien, por el impuesto a la renta, el año 2012 se ha obtenido 140 millones de dólares. ¿Sí? Pero lo que han logrado estas industrias por devolución de IGB son 91 millones de dólares. ¿Cuánto realmente es lo que ha recibido el país de estos 2.292 millones de dólares por recursos que son de todos los peruanos? No más del 3%, 60 millones de dólares. Esas son las cifras reales, señores. Entonces, esto de que
hay que favorecer. Tiempo, por favor. O sea, hay que darles absoluta libertad para que pesquen dentro de las 5 millas, etcétera, porque con esto va a crecer el país. No es verdad. O sea, estas exportaciones y estas divisas, ¿a qué han servido? ¿Para quién han servido? ¿Para el país? No, solamente para estas empresas. Pero repito, no se trata de impedirles el crecimiento y el desarrollo empresarial de estas, sino ordenar la pesca para beneficio de todos los peruanos. Gracias, presidente. Congresista Justiniano Pasa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Hace un momento decía en el preámbulo que ha habido franqueza y ha habido profunda convicción, porque la presencia de nuestra ministra ha demostrado que de repente el pecado que ha tenido y ha cometido es enfrentarse a los grandes monopolios. En principio tengo que manifestar que este gobierno no es privatista, ni es ajeno a la inversión privada, pero queremos una inversión privada con respeto, con equidad y fundamentalmente a la dignidad humana de los trabajadores pesqueros y a todos los trabajadores del país. Se le critica a nuestra ministra porque quiere el ordenamiento, de que se borre ese concepto de que a mal revuelto ganancias de pescadores. Se le critica a nuestra ministra por su valiente posición de que está borrando una ley negra y traidora trayectoria que siempre han tenido los gobiernos anteriores, donde las empresas pesqueras ponían y retiraban los ministros a la hora que deseaban. Y también quiero aclarar algunos adláteres del confusionismo referente al delirio Alexis Humala, que no los deja dormir muchas veces. Referentes a las embarcaciones de Alexis Humala, no con el ánimo de defenderlo, simplemente de esclarecer, es de que solamente tiene 3 embarcaciones y son el Santa Elena. Así es, y lo reitero, tiene 3, y si le digo también en otro idioma le quiero decir que ha sido 15. Tiene la Santa Elena, tiene el Yanigua y el Tania. Y por otra parte, señor, los permisos que se le ha otorgado no lo ha hecho este gobierno, se les lo dieron al gobierno anterior a través del gobierno regional del Callao. Y dentro del contexto, señor, de que la historia de juzgar el comportar de los hombres y que la hipocresía política no debe estar en este gobierno ni en el consenso político, señor, queremos que el país sepa cuál es la posición del conflicto de intereses que tiene uno de nuestros colegas, a quien le tengo profundo respeto, al colega Sarmiento. No puedo afirmar de que haya sido financiado su campaña, pero sí nadie puede negar lo que él mismo ha reconocido mediante diarios del Correo, El Tiempo, La República, ediciones donde manifiesta de que tenía vínculos de amistad, porque incluso en su campaña electoral un señor, no voy a decir el nombre, representante, el señor Mundaca, lo diré mejor, representante de las grandes empresas del norte en pesquería, le cedió el local político para que hiciera su campaña electoral. Y asimismo, señor, se cuestionó de que uno de los asesores del señor Sarmiento, como digo, reitero, su persona como parlamentario, ha tenido que ver directamente como representante también de la empresa de este señor Mundaca. Por favor, dele tiempo para que culmine. Entonces yo creo que tiene que haber claridad y franqueza política, señor, porque no podemos ser tenaces, enemigos de este proyecto, enemigos tenaces de este decreto supremo 005, teniendo por medio intereses que defender. Señora ministra, tenga usted la plena seguridad que no está usted solo. Con el debido respeto a mi colega Dahmer, no está usted solo, está usted con su pueblo y está usted con el profundo sentimiento de adhesión de la bancada nacionalista, que así sabrá reconocer el pueblo, que así sabrá respetar su decisión, porque ha demostrado coraje por encima de los intereses personales que siempre han tenido los que han ostentado el poder en la pesca, señor. Muchísimas gracias. Congresista Tapia Bernal II, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Me solicita una interrupción el congresista Galarreta y el congresista Martín Belaunde. Congresista Galarreta, tiene usted la palabra. Gracias, congresista Tapia. Gracias, presidente. Presidente, no es el tema de si la empresa o la gran empresa aporta o no aporta. Para empezar, en todo caso cambien todo el modelo exportador, si eso es lo que quieren, porque la devolución del IGB funciona así en todo aspecto. Pero ese no es el tema. El tema es si las medidas están sirviendo para el consumo humano o le están sacando la vuelta a la ley y están vendiéndolo por otro lado. El ejemplo del congresista Salazar en relación a la capacidad de friaje frente a lo que se consume y frente a lo que se pesca es clarísimo. O sea, no está yendo al consumo humano. Ese es el tema. La ministra ha dicho que en el futuro van a ver la supervisión. En el futuro, hoy día no. Hoy día le están sacando ya la vuelta a esta norma. Pero además, presidente, quería a través suyo, y para terminar, que en todo caso por interna oficialía me comente o me diga en qué momento va a ser la sesión reservada, porque hay serios documentos que sí creo que van a ser importantes que se toque en una sesión reservada a partir del momento que espero que me avisen, para no agotar el tiempo de la bancada y poder debatir en ese momento cosas que son muy serias por los intereses peruanos. Gracias. Gracias, Congresista Belaunde, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En relación con algunas cifras que ha dado el congresista Delgado, ya se me ha adelantado en algo el congresista Galarreta. Hay un aspecto fundamental. Se señala que solo hay 17 millones por derecho de pesca y que se han pagado alrededor de 140 millones de dólares por impuesto a la renta, que a su vez depende de las utilidades que tengan las empresas, y de ahí se tiene que deducir los reintegros por el impuesto general a las ventas. Hay una cosa que la ministra no ha dicho y que me parece incorrecto que no lo haya dicho, y es de que el impuesto general a las ventas considera como crédito todo lo que se ha venido pagando de las compras, y entonces las empresas pesqueras pueden comprar pescado localmente y eso está afecto al impuesto al IGB. Pero ¿qué ocurre? Por favor, dele tiempo. Fundamentalmente la harina y el aceite pescado se exporta, y conforme al ordenamiento tributario peruano, las exportaciones no están afectas al IGB, y entonces todo aquello que se ha pagado por concepto de IGB en las diversas operaciones dentro de la cadena productiva, si no se puede deducir como crédito en el IGB, se tiene que deducir como crédito en el impuesto a la renta. Estas son obvias y elementales operaciones tributarias conforme al ordenamiento tributario peruano, y eso no se ha dicho, y yo considero mal que no se haya dicho, porque se está distorsionando la situación tributaria de las empresas pesqueras, y en este debate lo que tenemos que hacer no es distorsionar. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Estaba revisando el currículo de la ministra y resulta que es abogada y tiene una maestría en Dirección Internacional de Empresas. Entonces, debo concluir que la ministra no conoce el sector. Segundo lugar, presidente, se habla de cifras y yo le invoco a la bancada oficialista que generemos confianza. Estamos en una etapa de enfriamiento y justamente el primer trimestre de 2012 las exportaciones fueron 684 millones. ¿Saben cuánto es el primer trimestre de 2013? 290 millones. Prácticamente el sector pesquería habría caído en las exportaciones el 60%. Repito, el 60% en las exportaciones. Entonces, presidente, yo considero e invoco para que se genere confianza. Presidente, según el dato de la SUNAT,
Los ingresos tributarios del año 2012 fueron 363 millones de dólares y el acumulado abril 2013 es 91 millones de dólares. Presidente, quisiera decir que el Decreto Supremo 005 lo que hace es favorecer más bien las embarcaciones depredadoras de menor escala, es decir, las informales, las que no pagan sus impuestos, aquellas empresas que no tienen las adecuadas bodegas, no tienen sistema satelital, sin cajas de hielo, sin control de supervisión, incluso sin pagar impuestos, presidente. Es decir, pesca negra, harina negra. Cuarto lugar, presidente, en relación a la pesca industrial, el 2013 de enero a mayo, el Perú prácticamente ha capturado 5.600 toneladas de anchoveta. ¿Cuánto ha capturado Chile? 210.800 toneladas. Es decir, del 100%, el Perú solamente captura 2.6% de anchoveta y el 98% prácticamente lo captura Chile. Es decir, según el Decreto Supremo 005, cuando Perú extrae menos, Chile captura más anchoveta. Quinto lugar, presidente, el informe de IMARPE lo ha dicho bien claro. La cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dice bien claro, declaró fundada la demanda. ¿En qué? En que prácticamente es un informe obsoleto. Por favor, tiempo para que culmine. Es un decreto inconstitucional. Atenta contra el artículo 61, 66, 67 y 68 de la Constitución. Por tanto, también otro tema, no tendría racionalidad científica ni económica. Hay expertos como son la doctora Patricia Madrup, el informe World Wide Fund, WWF, justamente que manifiesta que esto no habría ninguna racionalidad científica ni económica. Presidente, el presidente Ollantumala en Pisco dijo, la anchoveta peruana está en peligro de extinción. ¿Qué es esto, presidente? Cuando la ministra el 31 de octubre del año pasado manifiesta que solamente hay 5.3 millones de toneladas. Y cuando luego después el 23 de abril, prácticamente 6 meses después, dice 12.1 millones de toneladas. ¿Qué es esto, presidente? Estamos... Por favor, tiempo para que culmine. Es milagro, es magia, para que se reproduzca, prácticamente se triplique la biomasa. Y además, cuando decimos que estamos en extinción, dan una cuota de 810.000 toneladas entre noviembre y enero. Presidente, además, quiero decirle también de que el problema del programa A Comer Pescado, las adquisiciones han bajado el 25%, es decir, el programa no funciona. Y esto si lo combinamos el día de hoy con la noticia, que es para los niños pobres del Perú, las conservas de pescado. Hoy, presidente, debo informar a todo el Perú y a la representación nacional que empresas de Esturidad conservan valoradas de Gualihuarma, que es para los niños más pobres del Perú, 350 toneladas de conserva de anchoveta. No solo eso, que cuesta 1,5 millones, sino que le va a costar para quemar esa anchoveta 140.000 soles, presidente. Por favor, culmine. Para terminar, presidente, quiero decirle que la ministra ha dicho en su momento que la cuota de explotación es el 25%, es decir, 2.7 millones de anchoveta. La ministra ha fijado 2.05 millones para la pesca industrial, para que se convierta en harina de pescado. ¿Y cuál es el destino de las otras 650 toneladas? De 650.000 toneladas. ¿No será, presidente, para que en el marco de este decreto 005 se esté protegiendo a estas embarcaciones que al final son depredadoras y terminan en harina negra? Gracias, presidente.
Congresista Julia Tevez, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Wong y también el congresista de Junín. Mi colega. Disculpen. Congresista Wong, tiene usted la palabra. Gracias, congresista TV, gracias, presidente. Yo creo que muchas veces las especialidades son importantes, como el caso de un abogado por una cuestión legal, el caso para el diagnóstico de un médico, pero cuando un funcionario, yo creo, un político quiere servir a su patria, indudablemente que no se necesita mucha especialidad. Lo que se necesita es actuar con honestidad, con transparencia y con seriedad. Tanto que nos gusta mirar al sur, ahí está el caso. Es doctora, pediatra, ha sido presidenta y ahora al parecer va a repetir. Y es doctora, no estoy haciendo el proselitismo, ¿va? Por favor. Importante, ¿qué pasa con lo de... Señora ministra, es cierto, dentro de los 5 o 10 mil, dentro de las 5 y 10 mil millas, es cierto, 5 o 10 millas, es cierto que hay embarcaciones que capturan y lo venden para la pesca negra, porque la demanda sobre alimento no es suficiente la cantidad Por favor, culmine. Que sobra. Es cierto, no podemos negar. Eso lo hacen harina de pescado y lo dan a las grandes empresas para que los exporten. Por eso es la diferencia entre la producción y la cantidad que se exportan. Por eso, señora ministra, es muy difícil, pero hay que continuar. Cuando uno quiere obrar de buena fe y quiere obrar con amor a la patria, es muy difícil, pero hay que continuar, hay que continuar. Congresista, tiene usted la palabra. Cárdenas. Congresista Cárdenas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Es increíble lo que está pasando el día de hoy, porque el día de hoy se quiere interpelar a la ministra por querer cumplir un mandato constitucional, o censurar incluso de repente. ¿Por qué? Por promover el uso sostenible, conservar la diversidad biológica. Se quiere interpelar a nuestra ministra por querer cumplir la Ley General de Pesca. ¿Qué es lo que busca esta ley? Busca ordenar y explotar racionalmente nuestros recursos hidrobiológicos, considerando el principio de sostenibilidad. La Constitución, y en este caso la Ley General de Pesca, busca una explotación sostenible. ¿Y qué significa esto? Que debemos de usar los recursos presentes que tenemos sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Presidente, quiero hacer una pregunta a la población y a todos los congresistas el día de hoy. ¿A quién se beneficia, presidente, con esta censura, con este procedimiento? Por favor, tiempo para que culmine. Yo quisiera dar algunas alternativas. Alternativa A empresarios. Alternativa B, a la población. Alternativa C, preservar nuestros recursos. Alternativa D, la B y C. Definitivamente, presidente, tenemos una tarea para pensar en estos momentos, pero quisiera hacer una pregunta a la ministra. Quisiera que considere lo siguiente: ¿cuál es la posición de los pescadores artesanales en la zona sur, en particular la de Moquegua? Esperemos, señora ministra, que nos pueda contestar esta y esperemos que los congresistas puedan resolver la pregunta que habríamos realizado. Gracias, presidente. Congresista Julia Tevez, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Trabajar para los grandes, señor presidente, ya sabemos con quién nos estamos enfrentando. Y el pueblo en este momento ya no es tonto. El pueblo ya se dio cuenta quiénes trabajan para los grandes y para los que quieren perpetuarse en el trabajo de la pesquería.
Porque no es casualidad, señor presidente, de que no paguen las semejantes y orondas multas que tienen. Más de $500,000 de soles en sanciones. Más del 60% de ellas están judicializadas. ¿Por qué no reconocen la infracción que cometieron? Si son correctos, si han trabajado en bien del país y por los más pobres, ¿a quién quieren hacer creer? Ya no somos tontos. ¿Y por qué no confían en el pueblo? ¿Por qué no confían en las personas que ahora merecen oportunidad? ¿Y por qué no podemos trabajar ahora para los de más abajo? Para los de abajo que nadie trabajó. Y eso nos cuesta, señor presidente. Esta bancada y este gobierno viene respetuosamente trabajando para los que más necesitan. Y ese es el problema de unas semejantes empresas que en este momento hay crisis de los grandes. Hay crisis de valores, hay crisis de responsabilidad, hay crisis de una verdadera política a la cual nosotros representamos. ¿Cómo es posible, señor presidente, que solamente 8 grandes lobos sigan capturando anchoveta juvenil? Extraen cantidades superiores a las permitidas, alteran los equipos de seguimiento satelital e invaden las zonas de reserva. ¿Y cuando la autoridad competente la sanciona? Inmediatamente lo judicializan para seguir pescando. Obviamente para seguir pescando. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la responsabilidad social que deben de asumir? ¿Así me quieren hacer creer que trabajan por los más pobres? Y entonces, señor presidente, que el pueblo lo sepa. Que el pueblo lo sepa, que desde la dación del Decreto Supremo 005, las organizaciones disque representantes de todo el país, y usted verá cómo se ha pronunciado Moquegua, cómo se ha pronunciado Arequipa, cómo se ha pronunciado Tacna, y entonces dicen representar, han presentado al Poder Judicial 3 acciones populares buscando la derogatoria de la norma. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque no quieren ordenarse, porque no quieren aceptar por primera vez, digo que por primera vez, el regulador les diga lo que tienen que hacer. Y entonces, señor presidente, ¿dónde estamos? Nosotros y este gobierno tiene que hacer pagar las multas a aquellos que no pagan y viven exaccionando nuestros recursos naturales. No reconocen el pesco juvenil, no reconocen que se hace descarte de juveniles en alta mar, no quieren aceptar el ordenamiento. Y entonces, como no quieren aceptar el ordenamiento, se dirigen inmediatamente al Poder Judicial para derogar las normas que no les convienen. Y entonces, creo que a estas alturas nosotros no podemos trabajar con las empresas que no quieren asumir responsabilidad social, con las empresas que en este momento hay un choque completo de intereses. Y aquí se puede dilucidar claramente que me quieren hacer creer que trabajan por las empresas. Nosotros trabajamos para los peruanos porque somos peruanos, somos verdaderamente nacionalistas. Tiempo, por favor. Y en ese sentido, señor presidente, los que pretenden y los que ya nos tienen acostumbrados con las interpelaciones, sencillamente es porque estamos chocando con sus intereses. No es por el pueblo. Quieren interpelar porque me quieren incomodar mis propios intereses. Y así no se actúa. Y así que en el país, señor presidente, nada es coincidencia, nada es casualidad. Todo está amañado y todo está para quién trabajo, cuánto me beneficio, cuánto tengo para mí. Y entonces, señor presidente, los pequeños, los pobres, que ahora dicen ser informales, nosotros vamos a trabajar para los pobres, señor. Y ahora que no, que se saquen la mascareta y demuestren al país si verdaderamente trabajan para los pobres. Y la salud de los niños, señor presidente, que cuidamos tanto, hay que garantizar, porque en el interior del país muchos no conocen la anchoveta. En la sierra no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? 20, 30 años que no hubo oportunidad para ingresar al país y dar oportunidad a nuestros pescadores del...
Congresista Agustín Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo cordialmente a la señora ministra y felicitarlo por su exposición. Señor presidente, esta noche es un día histórico importante porque se está tratando uno de los decretos supremos más importantes que va en beneficio de las grandes mayorías. Este es un gobierno nacionalista que defiende justamente los intereses de los millones de peruanos. En ese sentido, señor presidente, yo quiero manifestar de que el presidente Ollanta Humala, a través del Ministerio de Producción y a través de la ministra Gladys Tribeño, ha enunciado este decreto supremo, la 05, que en realidad es un decreto de mucha importancia que va a beneficiar a mucha gente de escasos recursos económicos, porque nosotros requerimos nuestro recurso hidrobiológico que llegue a la mesa popular. Ese es el objetivo, porque, señor presidente, tenemos que pensar de que nuestro recurso está siendo depredado por la gran industria. ¿Y por qué les preocupa a algunos voceros de esta gran industria? Porque ¿sabe por qué, señor presidente? Porque ya no van a tener la opción de hacer su reglamento propio a medida y gusto de ellos para sus propios intereses. El decreto supremo tiene una importancia fundamental, un objetivo importante. ¿Cuál es? Preservar la franja de las 10 millas y la explotación del recurso hidrobiológico que vaya de consumo de las grandes mayorías, de consumo interno. Ese es el objetivo. Igualmente, señor presidente, nuestro gobierno apuesta por la inversión. Por eso no estamos dejando de lado al inversor, pero sí le exigimos que el inversionista tiene que cumplir un rol importante. ¿Cuál es? Que tiene que contribuir con sus impuestos y no solamente pagar algunos montos insignificativos por tonelada. Entonces, señor presidente, creo que este decreto supremo, la 05, va a beneficiar, vuelvo a reiterar, a todo el pueblo peruano. Además, puedo decirle también, señor presidente, que extraño, acá los que defienden a la gran industria son exactamente autoridades. Por favor, dele tiempo. Ministros, viceministros, que hoy, por ejemplo, son presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, y también viceministros que justamente se están lucrándose y están exterminando nuestros recursos. Señor presidente, me está pidiéndome la interrupción el congresista. Congresista Justiniano Pasa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Molina. A la inquietud de uno de mis colegas de bancada, el congresista Johnny Cárdenas, quiero decir lo siguiente. Los que respaldan a nuestra ministra por su valentía y su decisión política en bien del pueblo son, para que sepan los que todavía no saben, Arequipa, a través de su gobierno regional y todos los pescadores del sur del país; Hilo, el Sindicato Único de Pescadores Artesanales, Buzos Civiles del Puerto de Hilo; Tacna, el pronunciamiento del gobierno regional de Tacna; en Ancas, la Federación Regional de Pescadores y Armadores; en Casma, la Asociación de Pescadores Artesanales, José Robles Ramírez; en Chimbote, el Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote, José Olaya Balandra; así como también en Guarmay, la Mesa de Desarrollo de Pesca de Artesanos de puertos de la provincia de Guarmey; en Piura,
la Federación de Pescadores Artesanales de la región Piura y así sucesivamente, señor. Creemos de que hay respaldo, señora ministra, escúchenos, que hay el respaldo de los trabajadores que sí van a hacer el Perú un Perú nuevo, dentro de un mundo nuevo, señor. Gracias. Prosiga, congresista Agustín Molina. Igualmente, señor presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Enrique Wong, con su venia de usted, señor presidente. Congresista Wong. Gracias, presidente. Gracias, colega Agustín. Presidente, una de las preguntas que sí le haría a la señora ministra es que me tocó revisar muchas papeletas en cierta ocasión que estábamos viendo sobre multas que se imponían, sobre todo porque no estaban registradas las cargas, por captura de tamaños juveniles, por captura de otras especies, y verdad que era muy grande los montos de las multas que se imponían, y también es cierto que a través de medidas cautelares volvían a salir de pesca a muchas embarcaciones que se les prohibía, incluso también porque no tenían la determinación, el control satelital. Por eso yo siempre he dicho que la corrupción llegó hasta era extraterrestre. Pero también era importante que hubo malos funcionarios, malos trabajadores, que sustrajeron muchos expedientes. Por favor, culmine, congresista. Favorecer a algunas empresas. Yo le preguntaría, señorita ministra, si es que verdaderamente a estos malos trabajadores, porque se llegó a corroborar que se llevaban expedientes, sufrieron algún tipo de sanción. Y un pedido, creo que sería pertinente aprovechar la juventud, que ustedes que en el gobierno dicen que quieren apoyar a la juventud, los inspectores que juegan un papel fundamental en las embarcaciones que llegan. Sí sería importante, ejemplo, que los que estudian el último año de pesquería podrían tener ese trabajo de ser inspectores, porque apoyamos a jóvenes, apoyamos a gente que probablemente no está contaminada y pueden hacer un mejor trabajo de control. Gracias, colega. Congresista Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente quiero concluir mi intervención felicitando de una manera muy especial a la ministra Gladys Tribeño por esa valiente y brillante exposición. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que la bancada nacionalista le respalda contundentemente, señora ministra. Siga usted adelante, porque este decreto supremo va en beneficio de las grandes mayorías, así que no para la industria, para la gran industria que exporta la harina de pescado y no pagan sus impuestos. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breves minutos.